Bienvenidos a esta nueva edición de Lo Esencial en Histología, donde abordaremos la parte final del sistema cardiovascular. Hasta el momento hemos estudiado la estructura del corazón, los vasos sanguíneos, arteriales, venosos, así como los capilares, inclusive la microcirculación. Hoy haremos énfasis en los vasos linfáticos. Sin embargo, debemos mencionar también que existen unas estructuras que pueden comunicar directamente a las arteriolas con las vénulas. Esas son las anastomosis arteriovenosas. Entonces, esta es la estructura de nuestra anastomosis arteriovenosa. Tengo por un lado la arteria muscular, da su arteriola. Tengo mi vénula y tengo mi vena. Y esta anastomosis arteriovenosa va a permitir una comunicación directa a través de esta serie de ductos entre la arteriola y la vénula, sin pasar por los capilares. Entonces, estas comunicaciones arteriovenosas van a estar en localizaciones que vamos a llamar glomus, en la parte distal, por ejemplo, de las extremidades, en lo que son los dedos, la nariz, los oídos, los labios, sitios donde se implique una rica vascularización. Entonces, esta es la estructura morfológica. La anastomosis arteriovenosa tiene una íntima, una media y una adventicia. ¿Cuáles son las variedades acá? La íntima es típica. Lo que sería la túnica media, vamos a tener dos capas, una más externa de células musculares lisas, que verdaderamente va a conformar una túnica muscular, y una más interna de células también musculares, pero la disposición es epitelioide, se van organizando de manera como si fuese un epitelio. Esa es la variedad. Entonces esta capa uno es la epitelioide y esta es la muscular. Y finalmente una adventicia, ¿no? Y nos queda de esa manera. Aquí hay muchos elementos nerviosos, nervi vascularis y vasa vasorum inclusive. Estas anastomosis arteriovenosas están sujetas a una rápida contracción por el lado arterial para propulsar la sangre hacia el elemento venoso. Y de esta manera, eh, estas regiones pueden quedarse rápidamente, gracias a estas anastomosis sin vascularización, para que esta sangre vaya con destino a órganos nobles o que requieran mayor cantidad de sangre en ese momento para su funcionalidad, como por ejemplo el riñón, el cerebro, el pulmón, el corazón. Entonces estas anastomosis permiten esa desviación de la sangre desde estas regiones, como los labios, en las extremidades eh, superiores e inferiores en sus dedos. Entonces, por eso vemos que estas regiones son sujetas de tornarse pálidas rápidamente. Y otro concepto importante a destacar es el de los sistemas porta. Existen tres sistemas porta, uno arterial y dos venosos. ¿Qué es un sistema porta? Bueno, recordemos que lo normal que hemos estudiado hasta este momento es que vamos a tener en la microcirculación una arteriola, luego vamos a tener un capilar, nos queda de esa manera, arteriola, capilar, y finalmente tenemos una vénula, ¿sí? Entonces esa es la microcirculación.
En los sistemas porta, eh, no se va a cumplir esto de que el capilar, la arteriola y la vénula estén conectadas, sino que vamos a tener un capilar, o sea, arrancamos por un capilar, luego es seguido por un intermediario que pudiera ser una arteriola o una vénula, y depende de este intermediario, pues yo digo sistema porta arterial o sistema porta venoso. Entonces del capilar va ese intermediario y el último elemento es nuevamente un capilar. Entonces los sistemas porta son aquellos elementos del sistema vascular donde vamos a tener capilar, un intermediario arteriola vénula y otro capilar. O sea, es como un capilar desembocando en otro a través de un intermediario. Entonces, el sistema porta arterial está en el riñón. Entonces vamos a estudiarlo. Vamos a tener acá lo típico, ¿no? La arteriola, el capilar y la vénula. Pero el sistema porta arterial renal, fíjense, tenemos una arteriola aferente que da sus ramas, y estos son los capilares glomerulares, que los hemos estudiado, ¿no? Son capilares fenestrados. Y estos capilares glomerulares se comunican con una arteriola eferente con otra red de capilar. Son unos capilares peritubulares. Entonces, se cumple ese esquema, ¿no? Capilar, intermediario, arterial y capilar nuevamente. Y luego de este capilar, sí nos vamos a la vénula. Se recupera lo normal. Arteriola, vénula. Solo que para poder hacer el ciclo, debemos pasar entre capilar y capilar a través de una arteriola. Y por esto es un sistema porta arterial. El único presente en el organismo está a nivel del riñón. Entonces nos queda de esa manera. Y los sistemas porta venosos, tenemos el sistema porta hipofisiario y el sistema porta hepático. Entonces, estos sistemas portavenosos, pues ya entendemos que tienen capilar, vénula, capilar. En este caso se está explicando el sistema porta venoso, ¿no? El sistema porta venoso hepático, sistema porta hepático. Pero también existe el hipofisiario, ¿no? Entonces tenemos arteriola, capilar, vénula, capilar. Y este capilar es el sinusoide hepático. Entonces nos queda de esa manera. Entonces fíjese que acá dice en el hígado y en la hipófisis. Entonces, otra salvedad de este tipo de circulaciones que vamos a tener entre el capilar, dos vénulas, ¿no? Pero para no perder la definición que hemos dado hasta ahora, es un capilar desembocando en otro capilar a través de un intermediario. Así se les va a hacer más fácil comprenderlo, ¿no? Entonces nos queda de esa manera. Una vez comprendidos los sistemas porta arteriales y venosos, que en cada uno de esos órganos permiten una regulación interna, por ejemplo, a nivel de la hipófisis, para que ciertos mediadores hormonales difundan desde el tallo de la hipófisis hacia el lóbulo anterior y hay una regulación local. En el hígado tiene que ver con los procesos de filtración y de selección de sustancias que vayan a servir para efecto metabólico o para ser desechados. Finalmente, vamos ahora
hablar sobre lo que sería nuestro sistema circulatorio linfático, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema circulatorio linfático? Drena el exceso de fluido. Es capaz de drenar de 2 a 3 litros por día del espacio intersticial o intercelular. Transporta este fluido, que vamos a llamar linfa, de regreso a la circulación sanguínea. Entonces, la circulación linfática va a desembocar en la circulación sanguínea. Y de cierta manera es la circulación sanguínea la que vuelve a originar a la linfa. Porque se necesita que el líquido plasmático vascular pase al intersticio y de esa manera el intersticio va a ser recolectado en los vasos linfáticos formando la linfa. Entonces ese es el ciclo. Y vamos a tener que este flujo puede darse de linfa gracias a la compresión de células musculares, lo similar a lo que pasaba con las venas, ¿no? La linfa nos permite transportar células y solutos. Fíjense que acá tenemos eh, elementos de los glóbulos blancos, ¿no? Como linfocitos e inmunoglobulinas. Pero también la linfa es un líquido rico en sustancias grasas. Entonces tenemos linfocitos, proteínas tipo inmunoglobulinas, grasas como el colesterol, ácidos grasos, kilomicrones y podemos tener aparte de ese espacio intercelular, también se transporta allí proteínas plasmáticas que lograron pasar del torrente sanguíneo hacia el intersticio. Entonces se recuperan, ¿no? Y bueno, así cerraría lo que son las funciones generales de nuestro sistema circulatorio linfático. Entonces transporta células blancas, no hay eritrocitos, no hay plaquetas, transporta proteínas, transporta sustancias grasas. Entonces esto es lo importante. Y acá tenemos nuestro primer elemento. Todo esto es intersticio y tenemos un elemento vascular linfático que termina en fondo de saco ciego. Es como una calle ciega al final, ¿no? Entonces, una calle ciega y termina como un saco. Entonces, en el fondo del saco ciego, porque es como una calle ciega. Ese es el capilar linfático. Entonces, fíjese que los capilares linfáticos, si yo les observo su interior, no puedo apreciar eritrocitos ni plaquetas. Seguramente, eventualmente veré un glóbulo blanco en su interior. Y esa linfa es muy acidófila, dado que, pues, ¿qué es lo que se está transportando allí? Agua, proteínas y sustancias grasas. Estos capilares linfáticos, las células endoteliales, están bastante separadas. Fíjense el núcleo de esta célula y de la próxima célula. Entonces estas células endoteliales descansan sobre su lámina basal, pero hay una importante distancia entre las células endoteliales e inclusive quedan verdaderas aperturas entre estas células. Otro aspecto importante y diferencial entre los capilares linfáticos y los sanguíneos es que los capilares linfáticos presentan este filamento de anclaje. Entonces tenemos estos filamentos de anclaje de lo que sería el endotelio hacia el tejido conectivo subyacente. Ese filamento de anclaje va a permitir mantener a este capilar linfático siempre abierto para estar drenando la linfa, ¿no? Entonces, bueno, ya mencionamos que se origina como fondo de saco ciego en el tejido conectivo. La luz es irregular, en la cual pues vamos a tener porciones dilatadas con porciones estrechas también. Las paredes van a estar constituidas por células endoteliales muy finas
Desde el punto de vista ultraestructural, tienen vesículas de pinocitosis y pliegues hacia la luz. Y a diferencia de los capilares sanguíneos, no hay pericitos asociados a estas células endoteliales y la lámina basal es discontinua. Hay verdaderas regiones donde no existe y otras donde sí existe, por eso hablamos de que es discontinua. Entonces nos queda de esa manera. Esos capilares linfáticos van a desembocar en unos vasos linfáticos de mayor envergadura. Eh, Vamos a ver acá la microcirculación. Miren nuestra arteriola, la vénula. Miren el aspecto del interior. Son ricos en eritrocitos, ¿no? Pero si yo veo un linfático, vean que no hay ni un solo eritrocito y el interior se ve eosinófilo. Y miren el distanciamiento que hay entre las células, a diferencia de las arteriolas y las venas. Entonces, este esquema es muy bonito porque me deja ver todos los elementos de la microcirculación: arteriola, vénula, podemos tener capilar linfático y capilar sanguíneo, así como nervios periféricos. Entonces es muy bonito, ¿no? Entonces este linfático va a desembocar en un vaso de mayor envergadura, em, que le vamos a llamar vaso linfático aferente. Entonces, estos linfáticos aferentes, pues tienen algunas particularidades, ¿no? ¿Dónde es importante tener estos capilares linfáticos? Capilares linfáticos. Los capilares linfáticos deben ser abundantes en los sitios donde debemos tener drenaje de líquidos, por ejemplo, a nivel de la dermis de la piel, en el tejido conectivo de las membranas mucosas del tracto respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, inclusive en el conectivo de órganos como el hígado. Entonces, es muy importante el drenaje linfático, porque si no, estos órganos se hinchan, se edematizan. Entonces, ya luego podemos apreciar que nuestros linfáticos aferentes presentan estas valvulitas. Entonces, eso es un detalle importante para que se entienda que no solo las venas de mediano calibre presentan válvulas, ¿no? Entonces, acá los podemos ver con otra representación. Esos vasos linfáticos recogen la linfa de los capilares linfáticos. También podemos llamarle linfáticos colectores. La luz es muy amplia, las paredes son finas. Estas paredes pueden estar reforzadas, ¿no?, por el tejido conectivo subyacente, donde puede haber fibroblastos, células musculares lisas, y presentan abundantes válvulas formadas por repliegues de ¿quién? Del endotelio. Vean cómo el endotelio se repliega acá. Y en el interior, pues, de esa válvula, un eje fino de tejido conectivo laxo, ¿no? Las válvulas se van a proyectar hacia el interior, hacia el lumen del vaso, en el sentido de la corriente linfática. O sea, la corriente va hacia acá. Entonces se proyectan en ese sentido. Y pues por supuesto controlan la dirección del flujo, impiden que la linfa se regrese. Entonces, pues tenemos eso por allí, ¿no? Y para generar el movimiento de la linfa, por supuesto, necesitamos la contracción de los músculos esqueléticos. Y estos linfáticos colectores van a pasar luego a estructuras de mayor envergadura de los órganos linfoides, como los ganglios linfáticos, y estos ganglios linfáticos van a emitir linfáticos eferentes que van a culminar en unos vasos linfáticos de mayor envergadura, que serían casi equivalentes a arterias y venas de gran calibre, como es, en este caso del linfático, el conducto torácico, ¿no? Entonces,
Ese conducto torácico, pues sabemos que es un elemento mayor de lo que es nuestro sistema linfático. Entonces vamos a verlo mejor acá. Yo tengo acá lo que sería el conducto torácico. Vamos a hacer ejemplo con este. Y cuando se hace el corte histológico, fíjense que tiene su íntima, su media y su adventicia. En la media, pues vamos a tener abundantes células musculares en capas, ¿no? Pero podemos apreciar que vienen como en diferentes planos. Estas se ven longitudinales, estas se ven oblicuas, entonces nos queda de esa manera. Y finalmente la adventicia tiene su vasa vasorum, ¿no? Entonces es importante. En la práctica, pues vamos a detallar con mayor facilidad son los capilares linfáticos y esos linfáticos colectores, pero no este conducto torácico. Bueno, eso es todo lo respectivo a sistema circulatorio, esperando que hayan comprendido los conceptos básicos. Es importante que hagan diferencias entre los diferentes elementos arteriales, venosos y capilares, y puntualizar muy bien los sistemas porta, sus localizaciones y qué vasos los conforman. Bueno, hasta luego y nos vemos en la próxima sesión para iniciar el abordaje de los órganos y el tejido linfoide. Hasta luego.